Continuamos con Saber y Sabor. Para los que recién se enganchan, estamos con el doctor Saavedra, el doctor Pertiné y la doctora Leighton. Estamos hablando de esta nueva inversión en el IMAC, donde vamos a tener la posibilidad en Salta de hacer trasplantes de alta complejidad y evitando así que los salteños viajen al centro del país. Todo se puede realizar aquí en nuestra ciudad. Bueno, yo te pregunto, Bachi, sobre la infraestructura digamos, todo el espacio donde van a tratar a los pacientes estos. Sí, la infraestructura, en realidad el IMAC abarca todo el tema de trasplante, abarca todo un piso, donde hay 3 habitaciones, que son habitaciones de aislamiento, se caracterizan por tener filtros de alta eficiencia. De hecho, se llama filtro EPA con H, que es una sigla en inglés que quiere decir filtro de alta eficiencia, que filtran el 99,9% de virus y bacterias. Cada una de esas habitaciones tiene un filtro que trae aire desde afuera. Las ventanas son selladas, los baños son privados y las habitaciones tienen, digamos, un barómetro que mide la presión arterial, porque siempre hay... Atmosférica. Presión arterial, presión barométrica. La presión barométrica, porque siempre tiene que haber mayor presión desde la habitación hacia el baño, es decir, siempre hay 5 centímetros de agua de presión de aire desde la habitación que entra hacia el baño y no que sale aire del baño con bacterias hacia la habitación. O sea que es imposible que al abrir el baño pasen bacterias del baño. Exactamente, siempre entra aire filtrado desde la habitación hacia el baño y no en la dirección opuesta. Entonces se mantiene la... ese, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Y el aire, además, toda la unidad tiene una presión atmosférica superior a los pasillos. Entonces siempre sale el aire hacia los pasillos y no entra por ahí aire más contaminado hacia la unidad. O sea que la única fuente de aire es desde el compresor de afuera y pasa a través de los filtros de alta eficiencia. Y después en el piso tenemos toda la sala, una habitación especial donde están todos los aparatos que son la centrífuga, un freezer que congela las muestras de médula ósea a 70 grados bajo cero. En esa misma habitación hay lo que se llama campana de seguridad biológica, que es como una especie de incubadora donde uno mete las manos y ahí se manipulan todos los hemoderivados, los derivados de la sangre, ¿no? Por eso, bueno, lo voy a explicar ahora bien Fátima, pero es todo el piso dedicado a la unidad de trasplante. Magnífico. ¿Y cuál es tu tarea allí? Bueno, yo me ocupo de la parte de la colecta de las células madres, ¿sí? Y de la criopreservación, ¿sí? De acuerdo al diagnóstico de la enfermedad de base, ¿sí? En algunos casos, primero hacemos la colecta de células. Eso se hace a través de una extracción de sangre. Claro, exactamente. También se invirtió en una máquina, ¿sí? Que es una máquina de aferes y un separador celular, que es marca Terumo, que es americano, ¿sí? Que es el mejor en el mercado para este tipo de procedimiento, ¿sí? El mejor disponible en este momento. Y lo que se hace es se conecta el paciente a esa máquina, ¿sí? Y va a donar las células propias. Nosotros las podemos utilizar así como las colectamos, ¿sí? Dentro de las 72 horas posteriores a hacer el trasplante en algunos casos. Perdona, explícame eso, sí. ¿Cómo se colecta a través de la normalmente de sangre? Claro, sí, las células madre, las células madre normalmente están confinadas a la médula ósea, no salen de ahí, de su ámbito natural. Entonces, si yo lo que hago es estimular mediante una medicación especial durante varios días al paciente y hago que esas células madres salgan de la médula ósea y circulen en la sangre periférica. Entonces lo que yo tengo es, después de varios días de estímulo, es sangre periférica enriquecida con células madre, lo cual no es habitual, eso se hace artificialmente. Y eso lo mido a través de un estudio que se llama citometría, y yo sé que esa sangre está enriquecida con células madre y que ese es el momento preciso de conectar al paciente a la máquina que maneja Fátima, que hace la recolección. Y esa máquina extrae, disculpa claro. la pregunta. Filtra la sangre, claro. Es como una máquina muy parecida a la de diálisis, más chiquitita y más moderna. Filtra la sangre, la saca por un catéter, la filtra, pasa por la máquina y vuelve por otro catéter. En el medio de ese procedimiento quedó la sangre enriquecida con células madre en una bolsa, que es lo que se congela. Ah, perfecto. Es un circuito cerrado, seguro. O sea, no es que se saca, se trabaja aparte, no, todo ahí mismo. No, es un circuito cerrado, súper ¿sí? novedoso. Y es todo el material descartable, o sea, no hay ningún riesgo para el paciente o para el donante de contaminarse con ningún tipo de germen, ¿sí? Eso es importante decirlo, para que la gente no se asuste. Es bastante seguro,
no tiene riesgo de infección de nada, no tiene contacto con el exterior, es un circuito cerrado, ¿sí? Es un procedimiento para el paciente donante, es muy seguro, ¿sí? Y lleva aproximadamente 3 a 5 horas. Eso, ¿sí? eso se hace con un donante, Sí. pero puede hacerse también con el propio paciente, un autotrasplante o no. Claro, nosotros vamos a hacer autotrasplante en este momento, en esta etapa inicial, ¿sí? En esta primera etapa vamos a hacer solamente autólogos, ¿sí? El donante es el paciente, ¿sí? Posteriormente, en otra etapa, seguramente haremos otro tipo de trasplante donde habrán otros donantes para un paciente, ¿sí? Que por ahora en la etapa inicial no vamos a empezar haciendo eso, ¿no? Solo vamos a hacer autólogos. Estamos habilitados para hacer los dos tipos de Exacto. trasplantes, de todas maneras, ¿no? Es decir, ¿Cuál es la diferencia? la diferencia es la siguiente. Hay dos tipos de fuentes de médula ósea o de células madre. Una es la del propio paciente y otra es la de un donante. Cuando es del propio paciente se llama trasplante autólogo, que tiene la ventaja de que el paciente nunca rechaza su propio tejido, con lo cual la médula ósea, digamos, se preserva y después se le vuelve a transfundir al propio paciente. Y el halogénico, que es de un donante, que puede ser muy compatible como un hermano o un donante que no esté relacionado genéticamente, de banco de médula ósea. Cada trasplante tiene su indicación precisa y su enfermedad precisa, no es que se pueda hacer indiscriminadamente a un paciente o al otro un diferente tipo de trasplante. Por ejemplo, si tengo algunas enfermedades, por ejemplo la mielodisplasia, que es una enfermedad que ataca la médula ósea, precisamente la médula ósea, yo no puedo hacer un autotrasplante porque no puedo trasplantarme a mí mismo una médula ósea enferma. Entonces ahí tiene que ser de donante. En otras enfermedades, como los linfomas, donde la médula ósea no está afectada, yo congelo la médula ósea del paciente, la guardo y eso me permite a mí hacer una alta dosis de quimioterapia para curar al paciente. Lo curativo no es el trasplante en sí mismo, sino la quimioterapia a altas dosis. Entonces, como el paciente tiene una enfermedad que no afectó su médula, yo congelo su propia fábrica de sangre y después se la vuelvo a transfundir. En el medio le di una quimioterapia a altísimas dosis, que es lo que lo cura. Entonces, el trasplante es un procedimiento de soporte, no es curativo en sí mismo. Es un procedimiento de soporte para hacer altas dosis de quimioterapia que yo no podría hacer si no congelara médula ósea previamente. Yo lo que curaría ahí la quimio. Exactamente, pero es muy alta dosis, ¿no? Es decir, siempre doy el ejemplo de cuando un paciente, si hace esa quimioterapia a altas dosis y yo no congelé médula ósea, puede pasarse 60 días sin defensas. En cambio, cuando yo congelé su propia fábrica de sangre y se la transfundo, ese periodo de 60 días se acorta a 14. Está perfecto. Claro. Bueno, qué importante en una situación tan compleja tenerlo aquí en Salta, ¿no? Exacto, es muy importante y sobre todo para la comunidad, digamos. Ahora nosotros acá en Salta, de hace bastante tiempo, hay un registro, ¿sí?, de donantes, o sea, la gente se anota, la comunidad, gente común y corriente se anota en un registro, o sea, emite su voluntad de donar médula para otro paciente que lo necesite. Eso es importante que lo digas. ¿Qué riesgo tiene un paciente, un señor, una señora que está viendo el programa de televisión y dice, yo quisiera donar, pero bueno, no me animo? ¿Qué me va a pasar si dono yo para un trasplante de médula? ¿Qué es lo que dono y qué riesgo corro? Como decía Basilio, se hace una medicación, ¿sí?, para estimular la salida de las células madre de los huesos planos, ¿sí?, para que circulen. Esa medicación lo que hace es que el paciente, en este caso el donante, sienta síntomas como si fuera un síndrome gripal, así como cuando estás engripado y te duelen los músculos, las articulaciones, tenés dolor de cabeza, ese malestar sentí cuando recibí esta medicación que estimula la salida de la célula, ¿sí? Pero en general es muy seguro. Luego ese donante va a ser conectado a una máquina, como decíamos, por un catéter, y la máquina queda en circuito cerrado, que no tiene riesgo de contagiarse de nada, ¿sí? Es muy seguro el procedimiento, va a realizar la donación. Y esa unidad, esa médula, ¿sí?, que son aproximadamente 300 mililitros líquidos, vos lo ves como si fuera sangre, ¿sí?, eso puede ser utilizado en otro paciente que lo requiera, ¿sí? Entonces es lo que él decía, trasplante alogeneico. Para eso necesitamos que colabore la comunidad. Y ese donante de la comunidad, ¿cuánto tiempo queda, digamos, inhabilitado de hacer sus actividades por ser donante? No tiene, vos terminás la donación, ¿sí?, y no sentís ningún síntoma, no sentís nada en particular. Podés
casi inmediatamente volver a tus actividades normales. Por eso es que en el mundo se optó y hoy por hoy predomina la donación por esta máquina de aféresis, porque en tiempos antiguos lo que se hacía era punción de la médula, o sea, se punzaban los huesos planos y se extraía la médula. Prácticamente ya no se hace, salvo casos puntuales. A mí me ha tocado como residente de hematología extraer médula ósea de un donante. Éramos 2 residentes con el paciente en quirófano, acostado, boca abajo, y cada uno punzaba más o menos 25 veces la cresta ilíaca, que es la parte de atrás de la cadera. 25 veces cada uno para extraer. Ahora con la máquina esta, prácticamente eso ya no existe más, salvo en algunos centros, pero esta máquina se conecta al paciente, sale la sangre enriquecida con células madre, queda filtrada ahí, vuelve la sangre y el paciente prácticamente, pongamos que se tome ese día de descanso, y al día siguiente va a trabajar normalmente. No tiene ni una punción. Bueno, ¿qué se siente cuando un CEO de una clínica tan importante hace estos logros, ¿no? Que, como me comentaban, creo que en algún corte, o no sé si en el programa, no solamente es para trasplantar este problema de la médula, sino hay otras posibilidades de trasplante. Esto me lo contestas en el próximo bloque, por favor.